Estudiantes del tercer año. Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos al curso de comunicación. Les saluda su profesora Lourdes Urtecho. El día de hoy vamos a hablar de la literatura, la teoría literaria. Yo sé que algunos ya conocen este tema, ¿sí? Pero vamos a reforzar los conocimientos. Presten mucha atención porque es un tema un poquito amplio, ¿ya? La literatura es bastante amplia. Así que si queremos aprenderla, por favor, pongan atención para luego no estar repitiendo lo ya dicho. Teoría literaria. ¿Qué es la teoría literaria? Teoría literaria es la disciplina científico-filosófica que tiene como objeto el estudio de la obra literaria, discurso lingüístico artístico, creación artística manifestada por medio de los signos verbales, o sea, la palabra, o de otra manera, discurso lingüístico que alcanza la categoría de expresión artística. Pero como bien lo dice la introducción, ninguna de las teorías literarias ha podido determinar la especificidad del discurso literario frente a otros textos que utilizan signos lingüísticos, ni la especificidad de la obra literaria frente a otras creaciones artísticas. Teoría literaria, géneros y funciones de la literatura, figuras literarias, figuras de palabra, dicción y tropos, figuras de pensamiento. La palabra literatura proviene de la voz latina litera, que significa letra, ¿ya hijos? Letra, o saber relacionado con la escritura. Este término nos induce a pensar que su origen se da a partir de la escritura. Sin embargo, esta conclusión no es del todo buena, pues como bien se sabe, existen muchas formas aparte de la escrita de manifestar lo que pensamos o sentimos. Una de ellas sería la oral. ¿No te parece? Si asumimos que la literatura se dio antes que la escritura, estaríamos afirmando que su origen fue oral. Y es cierto, ¿verdad? ¿Ustedes están de acuerdo o no? Si es así, diríamos que nació con el hombre a través de sus actividades rurales, cultivándose en forma natural. En ese sentido, podríamos decir que la posición más aceptable acerca del origen de la obra literaria habría sido de forma oral. Claro que sí, porque el hombre no nació con la escritura, ¿cierto? La escritura fue aprendida, en cambio la oralidad no. ¿No? Ya se podría decir que la vamos adquiriendo así, no necesariamente hay escritura. En ese contexto tratemos de unir ideas, digamos que la literatura es un arte y una ciencia. Arte porque es una disciplina capaz de poder componer una obra, ¿ya? Y ciencia porque tiene tres elementos. Perceptiva literaria se caracteriza por clasificar las obras en géneros y especies. El primer tratado de perspectiva literaria es la Poética de Aristóteles. Historia literaria periodifica toda la producción literaria. Crítica literaria analiza e interpreta las obras literarias buscando significados específicos y genéricos. Los géneros literarios, ya todos sabemos, ¿cierto? ¿Pero qué son? ¿Cuáles son? Los géneros literarios son agrupaciones de obras, ¿ya? Por eso cada una pertenece a un género literario. Estas son vinculadas por sus rasgos comunes, enfoque, función, estructura, etc. Se justifica su existencia por cuestiones metodológicas y didácticas. Existen 4 géneros, ya sabemos que son el lírico, el épico, narrativo y el dramático. El lírico, ya sabemos que se caracteriza por manifestar sentimientos, es subjetivo y emocional, prefiere estar en verso y recurre a la forma expositiva. Las especies son la oda, que es la exaltación del ánimo a través del lenguaje entusiasta y elevado. Tenemos el ejemplo de la oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Tenemos la elegía, que es la manifestación de un sentimiento de tristeza originado por la pérdida de un ser querido. Entonces, esto de acá se podría decir que se cantaban en los funerales, ¿cierto? Ejemplo, coplas a la muerte de mi padre de Jorge Manrique Figueroa.
Tenemos a la égloga, que utiliza como escenario la naturaleza, donde los personajes pastoriles expresarán sus sentimientos. Ejemplo, égloga, primero, Salicio y Nemoroso de Garcilaso de la Vega. Y la epístola, composición lírica que se plasma en una carta donde el autor, epístola viene de carta, acuérdate, plasma ya una carta donde el autor expresa sus estados emocionales. En la actualidad pueden estar escritas en verso o en prosa. Ejemplo, epístola Abelardo de Amaryllis. Ahí tenemos, miren, su origen, ¿dónde se remonta? Lírico, viene de lira, la palabra lira, cantos. Los cantos, acuérdense, antes eran en verso. El épico. Este género épico busca narrar hazañas grandiosas, ya épico, acuérdate, grandiosas, es objetivo y está escrito en verso, recurre a la forma narrativa, especies, la epopeya, que es la narración extensa de grandiosidad temática, se nutre de lo sobrenatural o lo mítico. Tiene 3 temas referenciales, ya hijos, que es los destinos de un pueblo, por ejemplo, está la Ilíada, la hazaña de un héroe, la Odisea, o una divinidad que es el Ramayana de Valmiki. Cantar de gesta es de origen medieval, canta el surgimiento de una nación exaltando a un héroe nacional, también tiene 2 temas. Formación de reinas de Castilla, hazaña de un héroe con el poema de Miocid. Los poemas épicos surgen en el Renacimiento y se caracterizan por tener un lenguaje sumamente elevado, trabajado, ¿ya? Exquisito. Ejemplo, Jerusalén librada de Torcuato Tasso. Ahí está. Lo épico, acuérdense. Hazañas de héroes, lo grandioso. Narrativo. Se caracteriza por describir hechos reales e imaginarios. Tiene un diálogo donde el autor habla con sus personajes y está escrito en prosa. Las especies, ya sabemos que en la novela su extensión es variable, aunque normalmente es extensa, porque acuérdense que hay novelas cortas también. Narra hechos verosímiles con fines de distraer. Presenta numerosas variedades. Ejemplo, novela larga, Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Novela corta, El viejo y el mar de Hemingway. Tenemos al cuento, también su extensión es lo que motiva a los personajes que se desenvuelvan rápidamente, ¿ya? Y el lenguaje es sencillo. Ejemplo, La Cenicienta de la Condesa de Aulnoy. La fábula, ya sabemos que se basa en enseñanza moral y útil a través del artificio de los animales personificados. Ejemplo, El adivino de Esopo. Y la parábola tiene un sustento moral y filosófico. Ejemplo, la parábola de los 2 hijos. Aquí está. En lo dramático, también llamado también teatro, comprende a toda obra destinada a la representación en un escenario. El diálogo y el monólogo forman parte de este género, que está escrito en prosa y verso. Su función es la representación y recurre a la forma dialogada. Las especies, la tragedia, ya sabemos que expresa o representa hechos dolorosos. Ejemplo, Edipo Rey de Sófocles. La comedia busca representar acciones jocosas, ¿cierto? Que causen gracia, por eso comedia. Ejemplo, El sargento Canuto de Asensio Segura. El drama, que es la unión de la tragedia y la comedia, ¿ya? Y es lo que nos pasa en la vida real, ¿cierto? Es lo más acercado a lo real. Ejemplo, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, y el epigrama, que es una composición poética breve que presenta con precisión y agudeza un motivo por lo común festivo o satírico. Ahí tenemos al género dramático. Ahora sí, tenemos también un género extraliterario, también es considerado el ensayo, que se le considera el género más libre porque permite al autor abordar cualquier asunto de una óptica completamente personal. Se caracteriza por reflexionar sobre algunos antecedentes o principios para manifestar a través de las palabras o frases empleadas de lo que uno piensa o siente. Utiliza el método inductivo y deductivo.
siendo su vehículo discursivo normal la prosa. Su creador fue el francés del Renacimiento Miguel de Montaigne. Ejemplo, páginas libres de Manuel González Prada. Muy bien, ahora sí vamos a venir al tema del verso y su medida. ¿En qué género estamos acá? Género lírico, género lírico. El verso está formado por una serie de palabras sujetas a medida y cadena. Los versos tienen métrica, ¿ya? Las medidas de la sílaba. La métrica es la medida de las sílabas. Las licencias poéticas. Vamos a estudiar primero las licencias poéticas. La sinalefa es la unión de la última vocal, escuchen bien, la última vocal de una palabra con la vocal inicial de la palabra que le sigue. Es la unión, es decir, que en un verso ya hay una sinalefa cuando hay dos palabras, ya cada una obviamente independiente, pero que termina en vocal e inicia en vocal, forman una sola palabra, una sola sílaba se podría decir. El hiato es la disolución de la sinalefa para aumentar el número de sílabas en un verso. La diéresis es la separación de las vocales que forman diptongo, es decir, que las palabras que sabemos que hay diptongo y suenan como una sola sílaba, no. Cuando se hace el conteo de la métrica, de las sílabas, de la medida de las sílabas, ahí no ocurre eso. Y la sinéresis es la unión forzada de vocales que pertenecen a sílabas distintas. Y la dialefa es el encuentro de dos vocales que se pronuncian en diferentes sílabas. Acá vamos a ver ejemplos. ¿Cuál es la ley de los acentos finales? Si el verso, escuchen bien, termina en una palabra aguda, se suma una sílaba métrica. Si termina en palabra grave, queda igual, no se altera. Y si termina en esdrújula, acuérdense que se resta una sílaba, se resta. Cuando termina en aguda se suma, cuando termina en esdrújula se le resta. Y si el verso termina en una palabra monosílaba, se aumenta una sílaba métrica. Es igual como si terminara en aguda. Recuerda, las sílabas gramaticales se relacionan directamente al silabeo. Por ejemplo, si yo digo la rosa, ¿cuántas sílabas tiene? 3, ¿cierto? La rosa, 3. Es diferente a las sílabas métricas. Ejemplo, asomaba a sus ojos una lágrima. Tiene 13 sílabas gramaticales. La diferencia entre las sílabas métricas aplican las licencias poéticas, por eso de ahí estamos estudiando la ley de los acentos finales y las licencias. Ejemplo, asomaba, ahí está, mira, asomaba. Acuérdense, ¿qué pasa en la ba y en la a? Se unen, que forman una sinalefa, forman o se cuentan como una sola sílaba. Sus ojos, una lágrima. Y como la última palabra que es grave, acuérdense, no, este de acá es grave, es aguda, no, es esdrújula. Entonces se le resta 1. Tendría 12 sílabas y menos 1, entonces tendría 11 sílabas métricas. ¿Ya, hijos? Así vamos a analizar. Esto de acá, acuérdense bien, porque así están los ejercicios. Les van a dar un verso, ¿ya? O un poema y ustedes tienen que analizar los versos. La rima y el ritmo. Rima es la repetición de sonidos de la última vocal acentuada en cada verso. Clases de rima son consonantes y son asonantes. Consonantes, cuando la repetición de sonidos vocálicos y consonánticos en el mismo orden, o sea, terminan en la misma vocal y en la misma consonante, ya por eso son consonantes. Asonante, repetición de sonidos vocálicos, acá solamente es vocal a repetición. Blanca, cuando no tiene rima propiamente dicha, pero su medida es homogénea, o sea, miden igual los versos, tienen la misma medida. Si los contamos, tienen igual medida. Versos sueltos no tienen rima y su medida es irregular. El ritmo es la repetición de un mismo sonido a intervalos regulares. Está determinado por
La posición de los acentos que están situados en la penúltima sílaba es un acento grave. La regularidad silábica, las pausas internas o versales, la rima. Tipos de verso. Acá están los de arte menor y los de arte mayor. Los de arte menor tienen 8 sílabas métricas al menos. Cuando ustedes cuenten, y si tienen 8 sílabas métricas o menos, son de arte menor. Pueden ser pentasílabos, o sea, 8 sílabos, hexa, hepta y octosílabos. De arte mayor son a partir de 9. Pueden ser eneasílabos de 9 sílabas, decasílabos 10, endecasílabos 11, dodecasílabos 12 y alejandrinos de 14 sílabas. Estrofa y poema, ya con eso terminamos. ¿Qué es el poema? Es la expresión artística de una idea. Está formado por una o más estrofas. Su clasificación. El poema puede ser monoestrófico, o sea, consta de una sola estrofa. Y la estrofa puede tener 4 líneas, 3 líneas, 5 líneas. Cuando tiene una sola estrofa es monoestrófico. Y cuando tiene de 2 a más estrofas es poliestrófico. La estrofa es un conjunto de versos, acuérdense. Un verso es una línea. 3 versos pueden formar una estrofa, que se repiten con idéntica estructura. Tipo de estrofas. Puede ser pareado, son estrofas de 2 versos que riman entre sí. Terceto, estrofas de 3 versos de arte mayor con rima consonante. Acuérdate, si son versos de arte mayor, quiere decir que tienen que tener más de 9 sílabas métricas con rima consonante, o sea, tienen que terminar en vocal y consonantes iguales. Cuarteto, estrofa de 4 versos de arte mayor con rima consonante. Es decir, como son 4 versos, el primero y el cuarto verso tienen que terminar en igual consonante y los 2 del centro también. Y el soneto es la composición de 14 versos en decasílabos, formados por 2 cuartetos y 2 tercetos. Son 2 cuartetos y 2 tercetos. Si ves un poema así que tenga esas características, estamos hablando de un soneto. Muy bien, hijos. Ahora sí, vamos a resolver la ficha. Si no te quedó claro, puedes volver a ver el video o también puedes hacerme las consultas al interno. No olvides que al interno tienes que hacerme las consultas porque así vamos a mantener un orden. Viejitos, eso sería todo. La práctica está súper fácil. Ya saben que tienen 15 minutos para resolverla y luego volvemos al grupo para verificar si es que está correcta o tenemos algo por corregir. Viejitos, cuídense, eso sería todo.